Ya, hermanita. Vamos a comenzar entonces el día de hoy con el capítulo 3, que es el que nos toca. ¿Ya? Voy a hacer como un pequeño resumen, ¿ya?, de lo que hemos visto. Vimos en el capítulo 1 que debemos tener menos ansiedad y tratar de incrementar o aumentar nuestra fe como lo hizo Elías, ¿cierto?, para poder salir de su cueva. El secreto o la clave que usó Elías y que nos aconseja Pablo para salir de sus ansiedades, de sus problemas, de su angustia, para poder salir de esta cueva oscura, profunda, tenebrosa quizá para algunas, para poder mantenerse firme a pesar de sus tribulaciones, fue alegrarse en el Señor siempre. Recordar quién es Dios, recordar también que Él está con nosotras. Por eso en los siguientes capítulos, en el capítulo 2 nos dice alegrarnos en la soberanía de Dios. ¿Cómo podemos alegrarnos en cualquiera sea nuestra situación? Conociendo realmente quién es Dios y dejando el control en sus manos. Vimos los atributos de Dios, lo que es capaz de hacer, y vimos cómo Abraham conocía tanto a Dios que fue llamado amigo de Dios. Y esto lo llevó a confiar plenamente en él. Hoy veremos el capítulo 3, que nos mostrará cómo alegrarnos en la misericordia de Dios. Este capítulo nos enseñará a cómo poder dejar la culpa de lado. Dice, la culpa alborota el alma y la gracia la calma. Hoy estaremos hablando de este sentimiento que es la culpa. Es un sentimiento quizás que muchos hemos sentido más de alguna vez en nuestra vida. Y este capítulo se enfoca en hablarnos de ella. Uno de los sentimientos que causa la ansiedad es también la culpa. ¿Qué es la culpa? Es lo que vamos a contestar el día de hoy. Comienza el libro contándonos el autor su testimonio. Su papá siempre le había dicho lo malo y las consecuencias que traía el alcohol, pero un día cayó y sabía lo que se le venía. Un gran discurso, una disciplina, y él creía merecerla. Pero con lo que no podía era con este gran sentimiento de culpa. Todos sus familiares eran o habían sido alcohólicos, y él no quería ser igual. Y se preguntaba, ¿por qué lo hice? ¿Por qué fallé? ¿Por qué caí? Lo único que tenía él era a su padre enfurecido y un sentimiento total de culpa. ¿Qué es la culpa, hermanas? Vamos a contestar esta pregunta ahora. ¿Qué es la culpa? Según los diccionarios, dice que la culpa consiste... Se pega el computador. Consiste en la omisión de la conducta debida para prever y evitar un daño, ya sea por negligencia o imprudencia. La culpa implica un accionar descuidado. Este sentimiento de culpa es uno de los mayores problemas que invaden nuestra vida. La culpa es uno de los síntomas de muchas enfermedades. Entre ellas está también la ansiedad. El sentimiento de culpa es el que nos lleva a tener también esta ansiedad.
¿Cuáles son las consecuencias? La culpa, hermanitas, con la ansiedad son parecidas. Son parecidas, y por eso es que vemos que también podemos ver en este mismo tipo de enfermedades también la ansiedad incluida en ella, porque son parecidas, o una lleva a la otra, ¿ya? En este caso, la culpa nos lleva a tener la ansiedad, nos lleva a tener la preocupación, la inquietud, ¿ya? Y estas son las enfermedades que pueden ser las consecuencias de esta culpa cuando está más intensa, cuando es más grave, ¿ya? Las enfermedades son el trastorno depresivo, trastorno por estrés postraumático, trastorno bipolar, una depresión postparto y el alcoholismo. Todas estas enfermedades tienen que ver con el estado de mi mente. Por eso es importante manejar nuestros pensamientos y de alguna manera poder controlarlos. ¿Y qué manera más importante o qué mejor manera que llenándonos de Dios, como lo hemos visto en los capítulos anteriores? Pero, ¿qué es lo que nos lleva a tener este sentimiento? ¿Qué es lo que nos causa el sentimiento de culpa? El pesar, el remordimiento, el sentir que hemos fallado, el sentir que hemos cometido algún error o algo que sentimos que no hemos hecho bien, que puede ser algo que haya sido de un momento, alguna caída de un momento, o como puede ser una etapa completa de nuestra vida en la que pensamos que fracasamos. Esto es lo que nos lleva a culparnos. Esto es lo que nos lleva a sentirnos responsables. ¿Y qué es lo que pasa cuando la culpa se queda en nuestros corazones? ¿Qué es lo que provoca en nosotras? Primero, ataca nuestra autoestima. La culpa aplasta nuestra alma. Es un sentimiento que nos autodestruye. La persona que haya experimentado este sentimiento se puede llegar a sentir hasta culpable de vivir. Nos convence de que somos malas personas. Nos convence de que no merecemos nada. Y nos sentimos inferiores. Eso es lo que hace la culpa. Nos convence de que estamos mal. Y a tal punto de que hay algunas personas que han querido dejar de vivir porque sienten que no merecen vivir, porque sienten que han hecho todo mal, porque se sienten responsables en alguna medida de su error, de su falta. También, ¿qué hace la culpa? Ataca nuestro ánimo, nos deprime, nos angustia, nos hace sentir mal, nos hace sentir tristes. Y esto nos opaca. Ya no queremos reír, ya no queremos sentir alegría, solamente pensamos en lo que hicimos y que no lo podemos solucionar. Aquí esta imagen dice, las dos emociones más inútiles son la culpa y la preocupación. Y la verdad que puede ser así, porque estas dos emociones son las que nos llevan a cosas malas, son los que nos llevan a nuestra mente a pensar cosas que no debemos pensar. Y sobre todo nosotras que somos cristianas, ¿cierto? No debemos sentir culpa porque tenemos a Dios de nuestro lado,
Y no deberíamos sentir preocupación también por la misma razón, porque está Dios de nuestro lado. Una consecuencia severa de la culpa es la ansiedad, como ya le había dicho anteriormente. Y detrás de cada persona quizás haya un remordimiento sin resolver. Por lo que he leído por ahí, el mayor porcentaje de ansiedad en el mundo se puede atribuir a este sentimiento de culpa. O sea, es más grave de lo que pensamos. El libro nos mostraba un ejemplo. Nos mostraba el ejemplo de Adán y Eva. Ellos estaban felices disfrutando del Edén, disfrutando de todo lo que Dios le había dado en ese momento. No habían tenido ningún sentimiento negativo hasta que pecaron. Allí es donde sintieron vergüenza, allí es donde sintieron una inquietud, un miedo, ¿cierto? Se escondieron, se ocultaron y trataron de escapar de esta culpa. ¿Pero qué creen ustedes? Obviamente no pudieron. Y miren la secuencia. Lo primero es que pecamos, cometimos el error, fallamos. Esto nos lleva a la culpa. Y la culpa nos lleva a la ansiedad, a la inquietud, a no poder estar tranquilos. No nos deja vivir en paz. Ahora, tal como les pasó a ellos, que tuvieron que de alguna manera lidiar con la culpa, este libro nos va a mostrar las distintas formas de poder hacerlo. O las distintas formas que ahora lo hacemos nosotras, que no está bien, ¿ya? Y más adelante vamos a mostrar la forma correcta. Ahora vamos a ver las diferentes actitudes con las cuales lidiamos con la culpa. ¿Cómo lo hacemos los humanos para lidiar con este sentimiento? El primero, la adormecemos. O sea, buscamos refugio. Hacemos vista gorda, no la queremos sentir. Por lo tanto, nos refugiamos en alcohol, drogas, etc. Pero esta reaparece cuando ya se pasan los efectos. ¿A cuánta gente no conocemos que hace esto? Que se siente mal y se va a refugiar en el alcohol o en la droga. Pero ¿qué pasa cuando llegan a casa? Este sentimiento vuelve. No es la solución, adormecer la culpa. El número 2, la negamos, ¿cierto? Nos convencemos de que nunca pasó. Empezamos a maquinar un plan para encubrir esta mala decisión y le damos pie o cabida a la mentira. Y esta mentira no es solo una, sino que es una tras otra, para que todos crean la historia, esta historia que contamos. Esta nos lleva a vivir una farsa. O sea, queremos negar nuestra culpa y ¿qué es la mejor solución en ese momento? Mentir. Número 3, la minimizamos. No pecamos, solo fue un desliz. No pecamos, solo fue una mala decisión. Un pequeño error. ¿Qué hacemos? Le bajamos el perfil a la situación para no tener este sentimiento de culpa. Pero tampoco es la solución, porque se minimiza, pero no desaparece. La 4, la enterramos. ¿Qué hacemos? La escondemos. Y la escondemos bajo todas nuestras responsabilidades. La escondemos bajo todos nuestros quehaceres. Y esto
no nos deja verla. Tenemos tanto que hacer que nos dejamos llevar por la rutina para no recordar ni pensar en esta culpa. La 5, la castigamos. ¿Cómo la castigamos? Por un error que cometemos, entonces debemos hacer 10 cosas buenas y que duelan. Y mientras más nos duelan, mejor. Estas son como las mandas. ¿Se recuerdan de la gente que va de rodillas hacia una iglesia porque dicen que cometieron algo y quieren mitigar la culpa? Bueno, eso se parece a este concepto de castigar la culpa. Hacemos méritos para querer borrarla. La número 6, evitamos mencionarla. Y nuestro mejor aliado es el silencio. No lo comentamos a nadie y solo rogamos para que nadie se haya enterado, para que nadie nos acuse. O sea, la callamos. La número 7, la desviamos. ¿Y cómo la desviamos? La exteriorizamos. Y esta forma es la peor. ¿Por qué? Porque ya no es algo que pasa sobre mí, sino que lo hacemos hasta con los demás, porque nos desquitamos. ¿Cómo podemos desviar la culpa? Desquitándonos con los demás. Así desviamos nuestra culpa, se la queremos pasar a otros. O simplemente estamos más enojadas, estamos más airadas, empezamos a gritar más en la casa, se nos nota que algo está pasando en nuestro corazón. Y esta es la manera de desviar la culpa. O también puede ser cuando empezamos a echarle la culpa a las otras personas. Cuando es nuestra culpa, pero no, fuiste tú, no fui yo. No, es tu culpa, no es la mía. ¿Cierto? De esa manera también la desviamos. La 8 dice la neutralizamos. Esta se concentra en no volver a cometer este error. Cuando la neutralizamos nuestra culpa, solamente la persona se enfoca en concentrarse en no volver a cometerlo, pero sigue haciendo su vida normal. O sea, aceptamos el error, decimos que ya no lo vamos a hacer más y punto. Ahí se fue la culpa. Pero verdaderamente no se ha solucionado, sino que para nosotros se fue, pero no se ha solucionado. Y la 7, la personificamos. La persona que personifica su culpa se convence de su mal actuar y lo acepta. O sea, ellos son más carepalo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque estas personas se convencen de que hicieron mal y lo aceptan. Sí, lo hice mal. ¿Y qué? Así de simple para ellos. Yo soy malo, yo soy pecador, yo nací así y yo soy así y nadie me va a cambiar. Así es la gente que personifica su culpa. Adán y Eva se avergonzaron, quisieron huir, se escondieron detrás de los arbustos, se escondieron detrás de las hojas, se escondieron detrás de sus mentiras y del engaño. ¿Qué podemos pensar? Que no han cambiado entonces mucho las cosas desde ese momento.
de que nosotros los humanos seguimos igual para poder solucionar nuestros problemas. Ellos se escondieron, nosotros también nos escondemos. Ellos quizás quisieron huir, nosotros también muchas veces queremos huir. Nos escondemos detrás de mentiras, detrás de engaños. Nosotros también a veces también lo hacemos, ¿cierto? Entonces, desde ese momento hasta ahora, no hemos cambiado mucho. ¿Qué nos puede ocurrir si no descubrimos la forma correcta de lidiar con la culpa? ¿En qué clase de persona me puedo convertir? ¿Qué clase de persona crea la culpa? La culpa nos hace personas ansiosas, nos hace personas negativas, ocultas, infelices, amargadas, sin paz, sin tranquilidad y con una barrera encima que no nos deja avanzar. La culpa nos convierte en personas en constante estrés. No estamos tranquilos, estamos con incertidumbre, con preocupación, con enojo. Al final de cuentas, hermana, la culpa succiona nuestra vida. Y esta imagen que puse aquí me gusta mucho porque refleja lo que es la culpa en nuestra vida. Refleja el peso que llevamos. Refleja en que nos agotamos, en que estamos cansadas de llevar esta culpa, pero la llevamos, no la solucionamos, no la dejamos y debemos cargar con ella. Y esta imagen dice, lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas, te pesa. Y lo que te pesa, te hunde. Hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. ¿Cómo entonces podemos lidiar de una forma correcta con la culpa? Primero, hermanitas, aferrándonos a la gracia de Dios. Y he aquí nuestro tema, el tema del capítulo 3. Aquí entonces comienza nuestra solución, el alegrarnos en la misericordia de Dios. ¿Se recuerdan el subtítulo del libro? Dice que la culpa alborota nuestra alma y la gracia de Dios la calma. Entonces debemos pensar y aferrarnos a esta gracia y debemos sumar a nuestra vida más fe, como lo hemos visto anteriormente, más convencimiento. En el caso de la fe lo vimos con Elías. En el caso del convencimiento lo vimos con Abraham, que él estaba plenamente convencido en que Dios iba a estar con él y le iba a ayudar. Más entrega, más despojo. Y esto es lo que estamos viendo en el día de hoy, que debemos entregar y queremos despojarnos también de esta culpa. Más gracia. Debemos pensar más en la gracia de Dios y queremos tener paz. Para esto es que nos vamos a despojar, para esto es que vamos a aferrarnos a la gracia, para al fin encontrar más paz. Este, hermanas, es el camino que nos conduce a desechar la culpa. El libro, entonces, nos daba otro ejemplo. Nos daba el ejemplo de Pablo. Hermanas, pensemos, ¿quién más que Pablo podría tener más razones para sentirse culpable? ¿Cierto? Yo creo que él debió haber sentido mucha culpa. Él persiguió, culpó y hasta mató a muchos cristianos por muchos años, sin saber que estaba actuando en contra de Dios.
¿Cómo debió sentirse Pablo después cuando tenía que compartir con esos mismos cristianos a los que persiguió? Debió haber sentido vergüenza. Debió haber sentido tristeza. Debió haber estado muy agobiado, ¿cierto? Quizás hasta quiso esconder. Quizás hasta no quería que lo vieran. Pero él tuvo que salir adelante. Y él se debió haber cuestionado mucho, ¿cierto? Todo lo que había hecho anteriormente. Pero Pablo entendió algo que nosotros también debemos entender. ¿Cómo entonces Pablo pudo salir de este sentimiento tan terrible como fue haber matado a cristianos, haber perseguido, ¿cierto? Él no los dejaba tranquilos. Los persiguió, los perseguía. Pablo era un hombre apasionado en lo que hacía. Y yo creo que eso mismo fue lo que Dios eligió de él, que era apasionado en lo que hacía. Y cuando se trataba de perseguir a los cristianos, él no descansaba hasta que los encontraba, hasta que los mataba o lo apiedraba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Pablo pudo haber salido adelante después de esto? Imagínense la culpa que debe haber sentido él. Pero Pablo solo hizo una cosa, y él acudió a la gracia de Dios. Cuando Pablo pudo hallar la gracia y la misericordia de Dios, él pudo entonces dejar atrás toda esa culpa que lo agobiaba. Pudo resolver y pudo sacarlo de su mente y de su corazón para poder empezar y construir una vida con Dios. Y ahora ser apasionado, pero ser apasionado de una forma correcta, con un enfoque correcto y la doctrina correcta, porque ahora ya estaba él con Dios. Debemos entonces, hermanas, hacer lo que hizo Pablo. Pablo le entregó esta carga a Jesús. No la adormeció, no la escondió, ni la enterró. Solo él la entregó a Jesús y se aferró a su misericordia. Debemos dejar entonces de escondernos tras las hojas, tras las mentiras. Debemos dejar de hacer vista gorda y debemos enfrentar la situación y creer en la misericordia de Dios, en la capacidad que Él tiene para perdonarnos. Es por esto que vamos a ver qué es la gracia. Siempre se dice, hermanas, que la gracia es un don no merecido. Es un regalo inmerecido, siempre se dice. Y está bien, pero en su amplitud, la gracia es todo lo que Dios hace para salvarnos. Esto es la gracia. ¿Y qué es la misericordia? También todas sabemos que la misericordia es el dolor de corazón. Pero no solamente no solamente un dolor, no solamente es el sentimiento de tristeza por la otra persona, sino que la misericordia es una compasión activa. Esto nos quiere decir que no solamente nosotras nos ponemos tristes porque vemos a alguien sufrir, sino que también vamos a hacer algo por esa persona. Esto es la misericordia. Dios hace todo para tener comunión con nosotras. Él hace todo para que nos acerquemos a Él. El acto de misericordia más grande que ha existido lo hizo nuestro Dios entregando a su Hijo para salvarnos a nosotras. Este es el acto de sacrificio, de misericordia, de amor más grande que se haya hecho. Esto estuvo dispuesto a hacer Dios por cada una de nosotras.
Nosotras debemos, entonces, estar conscientes de lo malo que es el pecado, pero también debemos estarlo de la gracia de Dios para perdonar nuestro pecado. Lo que quiero decir, hermanas, es que sí, somos pecadoras y vamos a cometer errores y vamos a cometer muchos errores, pero también debemos saber que ahí va a estar Dios disponible para perdonarnos. Sabiendo esto, entonces, hermanas, podemos comenzar a resolver nuestra culpa. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo primero que debemos hacer es identificar la conducta que te produce la culpa. Debemos entonces, hermanas, tomarnos el tiempo de pensar de dónde viene esta culpa, qué es lo que la provoca. El segundo, debemos aceptar que cometemos errores. Debemos aceptar nuestro error, debemos aceptar nuestra culpa. Los errores, forman parte de la persona. Son la clave del aprendizaje y del cambio. Si no aceptamos el error que cometimos, no vamos a aprender. Y si no aceptamos el error que cometimos, no vamos a cambiar. Primero, debemos aceptarlo. Luego, debemos reflexionar. Debemos reflexionar en que debemos producir el cambio. O sea, cuando identifiquemos qué es lo que nos lleva a la culpa, qué es lo que la produce, la vamos a aceptar y luego vamos a reflexionar para poder producir el cambio. Lo que viene después es expresarlo. ¿Cómo lo vamos a expresar? Verbalmente. Se lo vamos a decir a la persona a la que hemos ofendido. ¿Cómo nos sentimos? Vamos a decir que estamos arrepentidos. Le vamos a mostrar a esa persona que estamos arrepentidos. Y eso se hace expresándolo verbalmente, hablando con la persona. Y si somos nosotros mismos con quienes sentimos culpa, eso debemos conversarlo entonces con nuestro Dios. La siguiente es responsabilizarnos. ¿Cómo debemos hacernos responsables de nuestra culpa? La debemos asumir frente al otro. Cuando ya hemos empezado a hablar con la persona, cuando ya le mostramos nuestro arrepentimiento, se lo dijimos, ahora debemos asumirlo. ¿Pero cómo debemos asumirlo? Pidiendo perdón. De esta manera, entonces, vamos a poder empezar a solucionar nuestro problema, empezar a solucionar nuestra culpa. Y lo último va a ser reparar, o sea, corregir mi conducta. Cuando ya identifiqué mi problema, cuando ya lo acepté, cuando ya reflexioné y dije que debo cambiar, hablo con la persona, asumo mi responsabilidad, le pido perdón y reparo. ¿Cómo lo reparo? Corrigiendo mi conducta. O sea, ya no vuelvo a hacer lo mismo. Voy a mostrarle a esa persona que quiero cambiar. Voy a mostrarle mi arrepentimiento a través de mi conducta. Si es algo, hermanas, que podemos resolver, debemos hacerlo. Si es algo con algún familiar, un amigo, un cercano o un hermano, pues entonces hablémoslo. Y si es algo conmigo mismo, pues dejémoselo a Dios en oración.
Dejémosle nuestra carga a Él. Así no se imaginan cuánto más liviana nos vamos a sentir. Nos vamos a desahogar, sentiremos descanso en nuestra alma. Nos sentiremos más livianos a dejar esta carga tan pesada atrás. El pasaje que viene, hermanas, dice en Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, hermana, si es algo, como le decía delante, que tenemos o podemos resolver, hagámoslo. No esperemos más. Resolvamos nuestro problema y así vamos a soltar esta culpa que nos agobia. Esto nos ayudará en gran manera a soltar la culpa. La gracia de Dios y su misericordia es más grande que nuestro pecado. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Él es nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Gracias a esto podemos quitar la culpa de nuestras vidas. Jesús en la cruz quitó todas nuestras culpas y cada vez que fallemos debemos acudir a esta sangre preciosa que quita el pecado del mundo. Él perdona todos nuestros pecados y después de esto, mira hacia adelante y vuélvete a Dios. Haz buenas obras. Olvídate de esa culpa. Ya se la dejaste a Dios. Ya la soltaste. Puedes seguir entonces adelante. En el libro salía otro ejemplo. Salía el ejemplo de los acróbatas. El secreto de los acróbatas es la confianza. El trapecista deposita su total confianza en su amigo el receptor. El receptor es quien hace el trabajo. El trapecista lo único que hace solo es estirar sus brazos. Y el que tiene la responsabilidad de atraparlo es el receptor. Así debemos entonces nosotras, hermanas, dejarnos llevar por la gracia de Dios. El trabajo lo hace Él. De esta misma forma, entonces, dejémonos nosotros llevar por esta gracia. Dejémonos llevar por Dios. Confiemos plenamente en que Él nos va a tomar de su mano. Él es quien va a hacer todo el trabajo. Él es el que va a quitar nuestra culpa. Es Él el que nos va a hacer sentir esa paz que tanto necesitamos. Él no nos va a dejar caer. Él no nos va a soltar. Él nos sostiene firmemente. Él puede quitar nuestra culpa. Hermanas, si tenemos nosotras ese sentimiento de culpa, Dios lo puede sacar de nuestras vidas. Él es quien nos va a hacer sentir paz y tranquilidad. Si es algo con nosotras mismas, si es algo en alguna etapa que hemos sentido que fracasamos, Él es quien puede sacar este sentimiento de nuestro corazón. Si es algo que debemos solucionar con algún familiar, un amigo, un cercano, un hermano, pues entonces nosotras debemos conversarlo y Dios nos va a perdonar y nuestro hermano también nos va a perdonar. Y Él nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar a que todo salga bien y a que ya quitemos este peso que tanto cargamos. Dios quiere estar cerca de nosotras y si nuestra culpa no lo deja, pues debemos entonces arrancarla. Saca este obstáculo que no nos deja avanzar. Saquemos este obstáculo que no nos deja crecer. Saquemos este obstáculo que no nos deja florecer, que no nos deja ser nosotras mismas. Saquémoslos
y Dios nos va a perdonar. Él perdona nuestras iniquidades y nos va a ayudar a poder resolver nuestro problema, nuestra culpa. Si debemos pedir perdón, hagámoslo. Conversemos con quien se haya visto ofendido por nuestro error. Hagamos lo que tengamos que hacer para quitar este sentimiento de nuestro corazón. Y así la ansiedad también se irá de nuestras vidas, si es esta la causa. Dice este pasaje: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dios, hermanas, está allí, dispuesto a perdonarnos. Esa es su gran misericordia. Al conocer, hermanas, esta misericordia, podremos alegrarnos en ella y encontrar paz y tranquilidad para nuestros corazones. Y así, algún día, podremos ver que es posible estar ansiosos por nada. Amén. Que Dios entonces nos ayude a poder creer en su misericordia, a poder alegrarnos en ella y a saber que solamente Dios puede sacar nuestras culpas. Es el momento, hermana, de soltar esta carga. Es el momento de dejar este peso. Cuando nos decidamos a esto, vamos a ver que vamos a estar más alegres y vamos a poder dormir en paz. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poder hacer mejores para Él y a poder conocer y alegrarnos en esta que es su misericordia. Amén. Amén, hermana. Ya. Bueno, hermanitas, de esto se trataba el capítulo 3 de la misericordia de Dios, ¿cierto? Mucha en nuestra vida quizás hemos tenido alguna culpa que no nos deja tranquila. Y quizás la hemos cargado por todo este tiempo. Pero como nos decía el libro, ¿cierto? Y como hemos visto en este momento, debemos despojarnos de esta culpa para poder encontrar la tranquilidad y la paz. Porque esto también es lo que nos hace sentir ansiedad. Es lo que nos hace estar inquietos. Es lo que nos hace preocuparnos. Y al final estar mal, y estamos mal con la gente, y estamos mal con Dios también. ¿Cierto? Así que, hermanita, si alguien quiere comentar.